Imaginen por un momento el rugido ensordecedor de un motor de combate. El cielo está cubierto de humo. Abajo, en la jungla filipina, miles de soldados japoneses se esconden entre cuevas y fortificaciones. De pronto, una formación de aviones se lanza en picada. No llevan insignias estadounidenses, no son británicos, no son australianos. En las alas puede verse claramente el emblema tricolor de México. Sí, México, una nación que muchos creen que nunca participó en la Segunda Guerra Mundial, pero en 1945 un grupo de jóvenes mexicanos cruzó el Océano Pacífico para combatir en uno de los conflictos más sangrientos de la historia. Fueron conocidos como las Águilas Azteca, y esta es su historia. En septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Europa explotó en llamas. País tras país fue cayendo bajo el avance del ejército nazi. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, México observaba el conflicto desde la distancia. La mayoría de los mexicanos pensaban que aquella guerra jamás llegaría a afectar al país. Después de todo, los campos de batalla estaban a miles de kilómetros. El gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho declaró la neutralidad. La intención era simple: mantener a México fuera del conflicto, pero la guerra tenía otros planes. En 1942, submarinos alemanes comenzaron a patrullar el Golfo de México. Su misión era hundir cualquier embarcación que ayudara a los aliados. Entre estos barcos se encontraban dos petroleros mexicanos. El primero fue el Petrolero del Llano. El 13 de mayo de 1942, un torpedo alemán impactó la embarcación. La explosión fue devastadora. Muchos marineros murieron. La noticia sacudió al país, pero apenas unos días después ocurrió algo todavía peor. Otro petrolero mexicano, el Faja de Oro, también fue hundido. Ahora ya no era un accidente, era una agresión directa. La indignación se extendió por todo México. Miles exigían una respuesta. Finalmente, el 22 de mayo de 1942, México declaró la guerra a Alemania, Italia y Japón. Por primera vez en décadas, la nación se encontraba oficialmente en guerra. Aunque México había declarado la guerra durante los primeros años, su participación fue limitada. Se enviaba petróleo, materias primas, alimentos, trabajadores, pero no soldados. Sin embargo, dentro del gobierno comenzó a surgir una pregunta: ¿debería México enviar tropas al extranjero? La idea generó controversia. Muchos políticos estaban en contra. Otros afirmaban que era una oportunidad histórica para demostrar la capacidad militar mexicana. Finalmente se llegó a una solución. No se enviaría un ejército completo, se enviaría una unidad especializada, una fuerza pequeña, pero altamente entrenada. La Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. El corazón de esa fuerza sería el Escuadrón Aéreo de Pelea 201. Comenzó entonces una rigurosa selección. Los candidatos llegaron de distintas regiones del país. Muchos eran jóvenes, algunos apenas superaban los 20 años, otros ya tenían experiencia como pilotos militares. Todos compartían algo: querían representar a México. Entre ellos se encontraba Radamés Gaxiola Andrade, un hombre que terminaría convirtiéndose en una de las figuras más importantes del escuadrón. También estaba Fausto Vega Santander, considerado uno de los pilotos más prometedores, y Antonio Cárdenas Rodríguez, el oficial que dirigía toda la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. Los seleccionados sabían que probablemente irían a la guerra, sabían que podían morir, pero nadie retrocedió. En 1944, los pilotos mexicanos partieron hacia Estados Unidos. Muchos nunca habían salido de México. Lo que encontraron allí fue un mundo completamente diferente. Las bases aéreas parecían ciudades enteras. Miles de aviones despegaban diariamente. La maquinaria de guerra estadounidense era gigantesca. Los mexicanos fueron enviados a Texas e Hidalgo. Su entrenamiento fue brutal. Vuelos nocturnos, bombardeo, combate aire a aire, ataques a baja altitud, tiro con ametralladoras, navegación avanzada. Los instructores estadounidenses no regalaban nada. Si cometían errores, repetían los ejercicios una y otra vez. Algunos pilotos terminaban exhaustos, otros sufrían accidentes, pero poco a poco comenzaron a destacar. Los estadounidenses descubrieron algo inesperado. Aquellos mexicanos aprendían rápido, muy rápido. No todo fue entrenamiento. Muchos integrantes del Escuadrón 201 experimentaron discriminación. En algunos restaurantes aparecían carteles que decían: "No se admiten mexicanos". En ciertos establecimientos eran confundidos con trabajadores agrícolas, otros eran rechazados simplemente por hablar español. Aquello generó enojo, pero también fortaleció la determinación del grupo. Querían demostrar que podían luchar al mismo nivel que cualquier piloto estadounidense, y lo lograron. Poco a poco comenzaron a ganarse el respeto de quienes los rodeaban. Entonces llegó el momento de conocer a la máquina que los acompañaría en guerra. El Republic P-47 Thunderbolt, uno de los aviones más temidos de toda la Segunda Guerra Mundial. Era enorme, pesado, poderoso.
Sus 8 ametralladoras calibre 50 podían destruir vehículos, fortificaciones e incluso otros aviones. Los pilotos lo apodaban la jarra voladora, porque parecía demasiado grande para mantenerse en el aire, pero una vez en combate se convertía en un monstruo. Un piloto estadounidense llegó a decir: si vuelas un Thunderbolt, vuelas un tanque con alas. Los mexicanos aprendieron a dominar aquella bestia de metal. Pronto estarían utilizándola en combate real. Antes de llegar al frente ocurrió algo devastador. Durante una misión de entrenamiento, el teniente Fausto Vega Santander sufrió un accidente fatal. Su muerte golpeó profundamente al escuadrón. Muchos lo consideraban uno de los mejores pilotos. La noticia recorrió toda la unidad. Por primera vez comprendieron una realidad terrible. La guerra podía matarlos incluso antes de llegar al campo de batalla, y aquello era apenas el comienzo. Mientras los pilotos mexicanos perfeccionaban sus habilidades en Estados Unidos, al otro lado del Océano Pacífico, la guerra seguía rugiendo. Las fuerzas japonesas resistían ferozmente. Miles de hombres morían cada semana. Pronto las Águilas Azteca abandonarían la seguridad de la base de entrenamiento. Pronto conocerían el verdadero rostro de la guerra, y algunos de ellos jamás regresarían a casa. Después de meses de entrenamiento, sacrificios y despedidas, los hombres del Escuadrón 201 finalmente estaban a punto de enfrentar aquello para lo que habían sido preparados: la guerra, no los ejercicios, no las prácticas, no los simulacros, la guerra real, con balas reales, con explosiones reales y con la posibilidad de no volver jamás a México. Mientras el transporte militar avanzaba sobre el inmenso Océano Pacífico, muchos de aquellos jóvenes observaban el horizonte en silencio. Algunos escribían cartas, otros pensaban en sus familias. Nadie sabía exactamente qué les esperaba, pero todos comprendían una cosa: la historia estaba a punto de ponerlos a prueba. El trayecto hacia Filipinas fue largo y agotador. Durante días solo vieron agua, miles de kilómetros de océano. A medida que se acercaban al frente de combate, comenzaron a encontrarse con barcos dañados, transportes militares, destructores, buques hospitales. Todos eran evidencia de una guerra que aún seguía cobrando miles de vidas. Cuando finalmente llegaron a Filipinas, el paisaje parecía sacado de una pesadilla. Pueblos destruidos, puentes derrumbados, vehículos calcinados, campos enteros convertidos en ruinas. La ocupación japonesa había dejado profundas cicatrices. Los mexicanos estaban lejos de casa, más lejos de lo que cualquiera de ellos había imaginado. En Luzón compartieron operaciones con pilotos estadounidenses que llevaban años combatiendo. Aquellos hombres tenían una mirada diferente. Muchos ya habían perdido amigos, algunos habían sobrevivido a derribos, otros habían sido rescatados del mar. Los mexicanos escuchaban sus historias con atención. Un veterano les dijo: el enemigo más peligroso no es el japonés, es el exceso de confianza. Aquella frase quedó grabada en la mente de muchos, porque en la guerra un error podría costar la vida. Llegó el día esperado. Los pilotos caminaron hacia sus Thunderbolt. Los mexicanos revisaron por última vez motores, ametralladoras y bombas. El rugido de los motores llenó la pista, uno tras otro comenzaron a despegar. En ese momento ya no había vuelta atrás. Los mexicanos volaban rumbo a posiciones japonesas ocultas en las montañas de Luzón. Abajo, la selva parecía interminable, pero escondía a miles de soldados enemigos. Cuando llegaron al objetivo comenzó el ataque. Los Thunderbolt descendieron. Las bombas cayeron, las explosiones levantaron enormes columnas de tierra y humo. Después llegaron las ametralladoras. Los pilotos dispararon contra trincheras, cuevas y depósitos de suministro. Habían entrado oficialmente en combate. Las Águilas Azteca estaban en guerra. Los japoneses eran expertos en ocultarse. A diferencia de los campos de batalla europeos, aquí el enemigo desaparecía entre montañas y vegetación. Muchas veces los pilotos solo descubrían una posición enemiga cuando comenzaban a recibir disparos. Las baterías antiaéreas japonesas eran especialmente peligrosas. Desde tierra lanzaban una lluvia de fuego contra los aviones. Las explosiones aparecían alrededor de los Thunderbolt. Algunos fragmentos atravesaban las alas, otros impactaban los fuselajes. Más de una vez los mexicanos regresaron con sus aeronaves perforadas por metralla, pero seguían volando y seguían regresando al combate. Cuando se habla del Escuadrón 201 casi siempre se recuerda a los pilotos, pero detrás de cada misión existía otro grupo de héroes, los mecánicos. Trabajaban bajo calor extremo, muchas veces durante toda la noche, reparaban motores, cambiaban ametralladoras, instalaban bombas, remendaban daños de combate. Un piloto podía convertirse en héroe durante una misión, pero sin los mecánicos jamás habrían despegado. Los estadounidenses quedaron impresionados por las eficiencias del personal mexicano. La mayoría de los aviones estaba lista para volar nuevamente en tiempo récord. A medida que avanzaba la campaña, las operaciones se volvieron más riesgosas. Algunas veces los pilotos debían atacar objetivos rodeados por fuego antiaéreo.
Otras debían descender a pocos metros del suelo para destruir convoys japoneses. Una de las tareas más peligrosas era el apoyo cercano. Las tropas aliadas combatían prácticamente frente al enemigo. Los pilotos debían bombardear con extrema precisión. Un error podría matar a los propios soldados, la presión era enorme, pero los mexicanos demostraron una notable disciplina. Muchos años después, algunos veteranos confesaron algo que rara vez admitían durante la guerra. Tenían miedo, mucho miedo, y era normal. Cada despegue podía ser el último, cada misión podía terminar en desastre. Algunos confesaron que rezaban antes de subir al avión, otros llevaban fotografías familiares dentro de la cabina. Había quienes escribían cartas que nunca enviaban, por si acaso, porque todos sabían que la muerte podía aparecer en cualquier momento. Las operaciones mexicanas no se limitaron únicamente a Filipinas, también participaron en misiones contra posiciones japonesas en Formosa, hoy Taiwán. Aquellos vuelos eran especialmente largos, el combustible debía calcularse cuidadosamente. Una falla mecánica podría significar quedar atrapado sobre el océano, sin posibilidad de rescate. Aún así, las Águilas Azteca cumplieron sus órdenes, bombardearon instalaciones militares y contribuyeron al debilitamiento de la fuerza japonesa en la región. Durante la campaña ocurrió un episodio que terminaría convirtiéndose en una de las imágenes más famosas del escuadrón. Antes de una misión, varios integrantes escribieron sobre una bomba para Hirohito con cariño. Era una mezcla de humor y desafío, una forma de enfrentar la tensión constante de la guerra. La fotografía recorrió periódicos y revistas. Décadas después seguiría siendo uno de los símbolos más reconocibles de las Águilas Azteca. No todos regresarían. La guerra cobró vidas mexicanas. Algunos murieron durante el enfrentamiento, otros en accidentes operativos, y algunos más durante el cumplimiento de misiones relacionadas con la campaña. Cada pérdida era devastadora. El escuadrón era pequeño, todos se conocían, todos compartían la misma mesa, los mismos dormitorios, los mismos sueños. Cuando uno caía, todos sentían la ausencia. Aquellos hombres jamás serían olvidados por sus compañeros. Para mediados de 1945, Japón estaba al borde del colapso. Sus líneas de suministro estaban destruidas, su marina prácticamente había desaparecido, sus ciudades sufrían bombardeos constantes. Entonces ocurrieron dos eventos que cambiaron la historia: las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Pocos días después, Japón anunció su rendición. La guerra había terminado. Los pilotos mexicanos recibieron las noticias con emociones encontradas, alegría, alivio y tristeza por quienes ya no regresarían. Las Águilas Azteca habían cumplido su misión, habían combatido, habían demostrado su valor, habían llevado la bandera mexicana a uno de los escenarios más peligrosos de la Segunda Guerra Mundial, pero al regresar a casa descubrirían algo inesperado. La batalla por ser recordados apenas estaba comenzando, y alrededor de su historia surgirían misterios, exageraciones, teorías de conspiración y preguntas que continúan hasta nuestros días. La guerra había terminado, los motores de los Thunderbolts se apagaban poco a poco, las bombas ya no caían sobre la jungla, las ametralladoras guardaban silencio. Después de meses de combate, las Águilas Aztecas se preparaban para regresar a casa, pero ninguno de ellos imaginaba que la parte más extraña de su historia comenzaría después de la guerra, porque mientras sus hazañas se convertían en leyendas, también comenzaban a surgir rumores, exageraciones y teorías que aún hoy provocan debates entre historiadores. En noviembre de 1945, los integrantes del Escuadrón 201 regresaron finalmente a México. Después de cruzar nuevamente el Pacífico y recorrer miles de kilómetros, llegaron a una nación que los esperaba como héroes. Las calles de la Ciudad de México se llenaron de personas. Miles salieron para ver a aquellos jóvenes aviadores. Muchos llevaban flores, otros agitaban banderas mexicanas. Los periódicos publicaban enormes titulares. Por primera vez en la historia moderna, una unidad militar mexicana regresaba de combatir en una guerra al otro lado del mundo. Para la población, aquello era motivo de orgullo nacional. El desfile fue impresionante. Los pilotos marcharon uniformados mientras la multitud los ovacionaba. Muchos ciudadanos intentaban acercarse para saludarlos. Los niños pedían autógrafos. Las familias buscaban ver de cerca a aquellos hombres que habían enfrentado a Japón. Durante una semana, las Águilas Azteca fueron celebridades nacionales. Su historia aparecía en todas partes. Parecía que México jamás los olvidaría, pero el tiempo demostraría lo contrario. Con el paso de los años, la tensión comenzó a desaparecer. La Segunda Guerra Mundial terminó. Llegaron nuevos gobiernos, nuevos problemas, nuevas generaciones. Poco a poco la historia del Escuadrón 201 fue quedando relegada. Muchos mexicanos crecieron sin saber que su país había combatido en la Segunda Guerra Mundial. Incluso hoy existen personas que creen que México nunca participó en el conflicto. Esa falta de conocimiento alimentó numerosos mitos. Quizás las teorías más repetidas afirman que el Escuadrón 201 jamás luchó realmente
oficialmente. Según esta versión, los pilotos mexicanos solo realizaron vuelos de rutina, mientras la guerra ya estaba prácticamente decidida. La realidad es distinta. Los registros militares mexicanos y estadounidenses muestran que realizaron decenas de misiones de combate, ataques tácticos y apoyo a tropas terrestres. Sin embargo, el origen de esta teoría tiene una explicación. A diferencia de los haces aéreos estadounidenses o alemanes, los mexicanos no participaron en grandes batallas aéreas contra cazas enemigos. La mayoría de sus operaciones fueron ataques al suelo. Por ello, algunas personas concluyeron erróneamente que nunca combatieron. Otra historia popular afirma que los pilotos mexicanos derribaron decenas de aviones japoneses. Algunas publicaciones llegaron a mencionar cifras extraordinarias. Sin embargo, los historiadores modernos consideran que esas versiones fueron exageradas. Para cuando el escuadrón llegó al Pacífico, las aviaciones japonesas ya estaban severamente debilitadas. Las principales misiones mexicanas consistieron en bombardeo y apoyo terrestre. Esto no disminuye su valentía, simplemente significa que su papel fue diferente al que muchas personas imaginan. Existe una historia que aparece constantemente entre aficionados a la Segunda Guerra Mundial. Se dice que algunos informes completos del escuadrón desaparecieron después de la guerra. Según esta teoría, ciertos documentos fueron clasificados o extraviados por autoridades estadounidenses. Aunque sí existen algunos archivos incompletos, no hay pruebas sólidas de una conspiración para ocultar información. Lo más probable es que varios documentos se perdieron debido al enorme volumen de registros militares generados durante la guerra, pero la falta de información exacta alimentó rumores durante décadas. Se dice también que Estados Unidos ocultó sus hazañas, y esta teoría es una de las más interesantes. Algunos investigadores sostienen que la participación mexicana fue minimizada deliberadamente por Estados Unidos. Los defensores de esta idea señalan que el Escuadrón 201 rara vez apareció en películas, documentales o libros populares sobre la guerra. Sin embargo, la explicación más aceptada es más sencilla. La participación mexicana fue relativamente pequeña comparada con los millones de soldados estadounidenses desplegados en todo el mundo. Esto provocó que su historia quedara opacada, no necesariamente ocultada. Aún así, muchos mexicanos consideran que las Águilas Azteca merecen mucho más reconocimiento internacional. Otra teoría afirma que el escuadrón estuvo involucrado en incidentes de fuego amigo. Según algunos rumores, ciertas bombas o ataques habrían alcanzado posiciones aliadas por error. En realidad es que las operaciones aéreas de la Segunda Guerra Mundial estaban llenas de riesgo. Sin embargo, no existe evidencia contundente que demuestre un incidente grave protagonizado por el Escuadrón 201. La mayoría de estas historias parecen provenir de relatos orales difíciles de verificar. Quizá la teoría más fascinante sostiene que algunos pilotos mexicanos participaron en operaciones no registradas oficialmente. Según esta versión, ciertas misiones habrían ocurrido después de las fechas reconocidas en los documentos históricos. No existen pruebas concluyentes, pero el rumor persiste porque algunos veteranos mencionaron vuelos de los que hablaban poco, incluso muchos años después. La mayoría de los historiadores consideran que estas historias probablemente fueron confundidas con misiones de entrenamiento o patrullaje. Tal vez el aspecto más sorprendente de la historia del Escuadrón 201 es lo que ocurrió después. Muchos de aquellos hombres regresaron a trabajos comunes, algunos continuaron en las Fuerzas Armadas, otros se convirtieron en empresarios, profesores o empleados públicos, pasaron de combatir en una guerra mundial a vivir vidas aparentemente ordinarias, pero dentro de ellos siempre permanecieron los recuerdos de Filipinas, las explosiones, los vuelos de combate, los compañeros que no regresaron. Con el paso de las décadas, los integrantes del Escuadrón 201 comenzaron a fallecer uno tras otro. Cada funeral representaba la desaparición de un testigo directo de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente quedó solo un puñado de sobrevivientes, luego unos cuantos y después apenas uno. Cuando murió el último integrante de aquella generación, se cerró definitivamente un capítulo de la historia mexicana. Desde entonces, solo quedan fotografías, documentos y recuerdos. Hoy el Escuadrón 201 sigue siendo un símbolo de valor. Demostró que México podía participar en un conflicto mundial. Demostró que pilotos mexicanos podían operar junto a las fuerzas más poderosas de la época y demostró que el patriotismo no depende del tamaño de un ejército. Las Águilas Azteca combatieron lejos de su hogar, en tierras extrañas, bajo cielos desconocidos, pero llevaron consigo algo que jamás abandonaron: la bandera de México. La historia del Escuadrón 201 no trata solamente de aviones, no trata únicamente de bombas o de combates. Es la historia de jóvenes mexicanos que aceptaron una misión extraordinaria. Muchos tenían sueños, familias, planes para el futuro, y aún así estuvieron dispuestos a arriesgarlo todo. Algunos nunca regresaron, otros volvieron convertidos en héroes, y otros fueron olvidados por la historia durante décadas. Pero mientras alguien recuerde sus nombres, las Águilas Aztecas seguirán volando, porque hay historias que no pertenecen al pasado, pertenecen a la memoria de una nación, y la historia del Escuadrón 201 es una de ellas.